Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta emisión del sábado 18 de julio de 2020. Estaremos conversando sobre los resultados de las elecciones. Estuvimos esperando los resultados totales, sin embargo ya tenemos la mayoría de ellos. Y claro, conversar con Olaya Dotel, quien es politóloga, a propósito de estos resultados y de qué esperar del gobierno del PRM encabezado por Luis Abinader. De igual forma, no quisimos dejar de lado la participación ciudadana. Por eso, Paloma Fernández, quien es abogada, especialista en Derecho Público, nos acompaña un poco más adelante. Hablemos de la participación de la mujer. Un total de 8.463 mujeres se presentaron como candidatas a los cargos municipales y congresuales. De estas, 7.721 lo hicieron para las pasadas elecciones municipales que nosotros cubrimos y 742 se presentaron el pasado 5 de julio. Cabe destacar que Levi Bautista, de 34 años, es la diputada electa que más votos sacó en todo el país en el pasado certamen del 5 de julio. Esto hay que resaltarlo. La representante del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, por Santo Domingo Oeste, obtuvo 28.459 sufragios. Ojo, importante, ella es madre de 5 hijos. Está en la actividad política desde el año 2012 y luego de la división del Partido Revolucionario Dominicano, del PRD, se integra al PRM, ocupa el cargo de directora de Sociedad Civil. Aplaudimos esta elección. El Senado de la República tendrá más de la representación de las mujeres, la representación femenina para este cuatrienio de agosto 2020-2024, de acuerdo con los resultados alcanzados en las elecciones del 5 de julio, donde cabe destacar 17 mujeres fueron candidatas. Y esto queremos detallarlo. 4 mujeres del Partido Revolucionario Moderno fueron electas para ocupar curules en la Cámara Alta. 2 más que las que abandonarán sus puestos a partir del próximo 16 de agosto. Todas tienen experiencia legislativa, 2 han sido senadoras y de las 4, 3 son diputadas en la actualidad. Yo debo decir que las ganadoras, Farideh Raful por el Distrito Nacional, a quien apoyamos, Lía Díaz por Azua, Ginette Burnigal por Puerto Plata y Melania Salvador Jiménez por Bauruco, son mujeres de larga data. Aplaudimos que estén representándonos. Se despiden, desafortunadamente, Cristina Lizardo, bueno, mucha gente se alegró, 22 años en el Congreso, también Amarili Santana, con 8 años en esta posición. Y digo que gente se alegró porque es cierto. Este 16 de agosto se despiden del Senado Amarili Santana, quien representaba la provincia de La Romana desde hace 8 años en los periodos 2012-2016 y 2016-20, Cristina Lizardo, ambas del Partido de la Liberación Dominicana. En el caso de Lizardo tenía 22 años en el Congreso. Vamos a repetir, 2 periodos como diputada del 98 hasta el 2002 y 2002-2006 y los otros 14 años del 2006 al 20 como senadora. Llegó a ser la primera mujer en presidir la Cámara Alta por 2 años, desde el 14 hasta el 16. Las senadoras electas, si hablamos del caso de Ginette Burnigal, es veterana en la legislación o en la gestión legislativa. Esta representante de la provincia de Puerto Plata, ahora por el Partido Revolucionario Moderno, es psicóloga, es también empresaria, fue senadora por el Partido Revolucionario Dominicano en el periodo congresual 98-2002. Los 2 años siguientes fue gobernadora por la Novia del Atlántico en el gobierno de Hipólito Mejía. En el 2016 volvió al Congreso como diputada y cabe destacar que en estas elecciones se alza con una curul en la Cámara Alta para los próximos 4 años. Esto hablando de la participación femenina que tanto abogamos. Los resultados de la Junta Central Electoral le otorgan un 57.95% a Burnigal contra un 41.77% del candidato del PLD, Francisco Javier Clark. Y bueno, Melania Salvador de Jiménez es otra de las electas como senadoras para el próximo cuatrienio que ya ha ocupado en esa posición. Esta representante de la sureña provincia de Bauruco fue senadora por el periodo 2002-2006. Y es bueno recordar que ella representó al Partido Revolucionario Dominicano y en el
bueno, en el mes de abril del 2019, se juramenta en el Partido Revolucionario Moderno. Fue candidata a diputada en las elecciones del 2016 cuando denuncia alteración de las actas. Esto a modo de recordar hechos importantes en la vida política. Salvador Jiménez tiene un 57.74% contra el ex senador Manuel Antonio Paula del PLD, quien alcanzó el 42.22%. Hablemos de Farideh Raful, una persona mediática a quien muchas personas conocen, abogada, representa al Partido Revolucionario Moderno, ya tiene 4 años en el Congreso, ha sido muy popular. Pasa de la Cámara Baja del Senado a ocupar una plaza que estaba en manos del Partido de la Liberación Dominicana desde el 2006, representada por el doctor Reinaldo Pared Pérez, actual presidente de ese hemiciclo, quien no compitió en esta contienda y tenemos entendido se retira de la vida en el Congreso. Bueno, en el caso de Farideh Raful, hija del político y poeta Tony Raful, a quien conocemos y valoramos, alcanza esta victoria de la senaduría de la capital con un 51.61% de los votos computados contra 34.87% de Rafael Paz y Vinicio Castillo de la Fuerza Nacional Progresista con un 13.25%. Lía Inocencia Díaz Santana es médico pediatra, actualmente es diputada por la provincia de Azua, que pasó el Partido Revolucionario Dominicano a el Partido Revolucionario Moderno. Bueno, como dato, decir que es esposa del ex senador César Díaz Filpo y desde el 2016 representa a Azua de Compostela en la Cámara Baja, pasando ahora al Senado en los próximos 4 años. Díaz Santana se le impuso con un 57.37% sobre sus contendores, el ex senador Rafael Calderón del PLD con un 41.98% y Julián Paula de Alianza País con el 0.14%. Esa riña entre Calderón y los demás fue bastante ardua, también en el caso de Farideh no hacia la representación porcentual, pero debemos felicitar a estas mujeres que logran estas posiciones, logran el voto, no solo popular, también el voto de confianza de la ciudadanía dominicana que espera mucho de ellas en los próximos 4 años, a fiscalizar, a representar, a legislar y el bien hacer de la política en nuestro país. Con estos datos de la participación congresual de la mujer en República Dominicana, pasamos entonces a la primera entrevista que estaremos compartiendo junto a Olaya Dotel, politóloga. Amigos de Así las Cosas, conversemos con Olaya Dotel, aliada, amiga, qué bueno tenerla nuevamente en Así las Cosas para hablar un poco de todo el proceso electoral que acaba de transcurrir, de todas estas situaciones que se dieron a propósito de unas elecciones muy esperadas particulares, dado el COVID-19 y el SEBAN, que ya se fueron. Hay mucho que conversar. Olaya, politóloga, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Muy bien, como todo el mundo, disfrutando de este proceso tan complejo, si se puede decir, casi otra vez en periodo especial, otra vez en cuarentena, tal y como, bueno, un momento muy complejo e interesante a la vez. Claro, decir que esta entrevista se graba miércoles 15. Las informaciones o designaciones que salgan jueves, viernes, pues estarán fuera de la edición, pero sí comentar un poco, empezando por la participación ciudadana. Fueron muchas las protestas, muchas las concentraciones a nivel social que dieron al traste de la salida del PLD, de sacar al PLD. ¿Cómo entender, cómo leer todas estas problemáticas y errores del partido que estaba en el gobierno durante tanto tiempo y también las demandas ciudadanas? Vamos a empezar por ahí, Olaya. ¿Qué Mira, le eso? mira, el malestar no es suficiente para sacar a un gobierno del poder. Tiene que darse también otras situaciones que tienen que ver con la construcción del poder. Y las alianzas también me parece que jugaron un papel importante. O sea, más allá del desgaste, más allá de la deuda social que no se ha respondido y que la tenemos ahí en materia de salud, educación, seguridad, etcétera. Lo cierto también es que el Partido de la Liberación Dominicana perdió aliados importantes. Y si hacemos una revisión de los aliados con los que fue al... ¿Me estás escuchando, Sí, Tatiana? perfectamente te escucho.
Ok. Si hacemos una revisión de la cantidad de aliados con los que el Partido de la Liberación Dominicana fue a estas elecciones, fue con menos de la mitad con los que fue en las elecciones del año 2016. Y su principal aliado, el Partido Revolucionario Dominicano, se preveía que para estas elecciones que fue el que más le aportó en ese momento, alrededor de un 5% del total de los votos, iba a sacar menos de un 3%, como efectivamente pasó. Entonces, hay una suma de factores que tienen que ver con el malestar de la población, con ese proceso de movilización, pero también con la desarticulación de la estructura de poder que había mantenido de manera cohesionada por mucho tiempo el Partido de la Liberación Dominicana. Claro. A eso yo le agregaría también el tema de la abstención de votos. Y la abstención, yo creo que es un tema multifactorial que tiene que ver entre mucha gente que estaba enferma, que no salió de su casa o temerosa, pero también la cantidad de gente que se le imposibilitó votar en el exterior. Sí. A eso hay que agregarle también la cantidad de dislocados. Entonces, y a eso también le sumaría el hecho de que el voto en la República Dominicana está sufriendo lo que en teoría política le llaman volatilidad. Es decir, los resultados electorales no dependen del voto de los miembros de los partidos, sino de un voto flotante que va y que va y viene de un partido a otro. Entonces, eso nos está hablando que el sistema político dominicano se está volviendo volátil en términos de la fluctuación del voto, del movimiento del voto de una organización a otra. Eso habla de la debilidad de los partidos políticos. Has mencionado, Laya, varias cosas importantísimas. Quiero puntualizar sobre la abstención, que ha sido el comportamiento cada vez mayor en las pasadas elecciones también. O sea, históricamente hemos tenido un 30, pero ya llegaron 40, 45, entiendo yo que es mucho. Ha sido falta de credibilidad de los partidos políticos, del sistema, hartazgo, todos esos factores que tú mencionas relacionados al COVID-19, pero ¿dónde queda la fuerza del pueblo y ese 6 u 8% que resta a ese PLD? ¿Cómo hacer esa lectura? ¿Qué piensas sobre ello? Mira, el partido Fuerza del Pueblo termina con una cantidad insignificativa de senadores y diputados. Yo creo que siendo una organización política que surgió en meses y que fue a elecciones en pocos meses, yo creo que queda en un buen sitial en términos de que se constituye la tercera fuerza política del sistema de partidos de la República Dominicana. Y es alguien con el que habrá que conversar, habrá que negociar en el Congreso. Y eso implica que va a tener una cuota de poder. Entonces, no sí. pasa así con Alianza País, excepto algunos casos plausibles. Mario Sosa, cuando tuvimos las elecciones municipales, y ahora José Horacio Vázquez como diputado, que es un mensaje importantísimo, tanto a su presidente Guillermo Moreno como a los demás partidos que se han desmembrado. PRD, sale PRM, Fuerza del Pueblo, PLD. O sea, es muy interesante lo que está pasando a nivel partidista en nuestro país. Totalmente. Y eso que tú acabas de señalar, esos votos que consiguió Alianza País, fue el resultado de la gran diversidad de alianzas que se dio a nivel congresual y municipal. Solos, en este sistema político, nadie gana solo. Sí o sí, tiene que ser, las candidaturas ganadoras son el resultado de grandes alianzas. De hecho, el fenómeno, por ejemplo, de la candidatura de Eduardo Estrella, senador, y el margen de diferencia con respecto al candidato que le siguió, Valentín, se debe fundamentalmente a que fue el candidato el que tuvo la mayor cantidad de apoyos. Y creo que a Eduardo Estrella lo apoyó alrededor de 18 partidos políticos en Santiago, incluyendo Alianza País. Exacto, exacto. Y de hecho yo tengo la impresión, luego habrá que ver con los números, que los candidatos de Alianza País que se vieron beneficiados, se beneficiaron justamente de esas alianzas y de los votos que le llegó de otros partidos políticos.
sea, mucha gente del distrito votó Luis Abinader, Faride y Horacio. Mucha gente. Y eso fue el resultado de la eliminación del arrastre de la senadoría y las candidaturas a diputados. Entonces yo creo que eso democratiza, da mayor nivel de democratización porque genera mayor nivel de diversidad en la participación y por tanto eleva la calidad de la representación en el Congreso. Pero, ojo, esto es el resultado de las alianzas y de hecho Guillermo Moreno va a tener que repensar su candidatura presidencial. Si carrera política, no solamente... Claro, porque la carrera política no depende de una candidatura presidencial. Una persona puede tener una fuerte influencia en la vida social y política de un país y ser candidato a la presidencia de la República. No es cierto que para tener influencia haya que ser candidato a la presidencia. Solamente habrá que ver a Luperón en la historia política dominicana. Lo que sí él puede influir en términos de propuestas políticas, ahora de cara, por ejemplo, siendo una persona tan reconocida, como honesta, como con su experiencia en el Ministerio Público, él puede aportar, por ejemplo, recomendando personas para la Procuraduría, para la Fiscalía, e incluso pudiera proponerse el mismo. Claro, eso iba a decir, ¿no? Que por qué no servir en el gobierno del PRM, porque al final se trata de una construcción más justa, de equilibrar los poderes, y él siempre ha abogado, y todos los candidatos de Alianza País, por estas ideas. Hablando de historia, Olaya, yo quiero recordarle a la teleaudiencia el comportamiento ciudadano luego de votar en contra o de sacar cualquier gobierno del poder. Estamos hablando de historia reciente, 2000, el cambio. Hacia el 2004 vuelve PLD, Leonel Fernández, luego Danilo Medina y finalmente, después de 2 intentos importantes, PRM. ¿Cuál piensas tú sería el comportamiento ciudadano que demandaría la sociedad dominicana en este cambio? ¿Pidieron cambio? ¿Tendrán cambio? Bueno, yo creo que el cambio de los actores que van al gobierno no es suficiente. Y digo, siendo parte de ese cambio. Yo creo que la participación y la presión ciudadana es fundamental para que los cambios se concreticen y para que las prioridades de la población sean justamente esas, las que se mantengan en la decisión cotidiana de quienes gobiernan. Los gobernantes requieren ser vigilados constantemente y acompañados y, ¿por qué no?, presionados. Porque las políticas que normalmente son asumidas son las que son impulsadas por los actores que tienen mayor impacto en la sociedad. Y mayor impacto no necesariamente siendo parte de la élite, sino también generando presión, como ocurrió con el movimiento del 4% o con Marcha Verde. Yo creo que las deudas sociales en parte se deben a la debilidad del movimiento social de la República Dominicana, la debilidad del sector de los trabajadores, los grupos de mujeres. Yo creo que nosotros necesitamos un movimiento social fuerte y constantemente movilizado. Yo creo que a los gobiernos no se les puede dejar coger confianza. De fiscalización a nivel legislativo, pues también a nivel del Ejecutivo, que muchas veces por lo presidencialista que somos a nivel cultural lo dejamos solo. Y en ese sentido, Olaya, el poder no se cede, el poder se arrebata, nos dicen, una cosa es con violín, otra con guitarra, de esas frases populares de nuestro argot dominicano. ¿Qué esperar de los grupos vulnerabilizados a propósito de las cuotas, a propósito de esa participación joven que ahora tenemos a nivel legislativo, plausible? Si no hubiera existido quizás ese mecanismo, soy de las que piensan que la meritocracia no se hubiese expuesto de igual forma. No sé cuál es la visión tuya política, cuál es la lectura que tienes de este proceso. Mira, tenemos mujeres muy buenas, tenemos profesionales, mujeres profesionales de gran valía, y yo creo que la forma en que se organizó las estructuras, los equipos políticos, donde quienes coordinaban eran fundamentalmente hombres, eso se va a traducir lamentablemente en el gobierno. O sea, va a haber una mayor presencia de hombres en puestos ministeriales. Eso, porque eso es lo que pinta hasta ahora.
Yo creo que el reto está, si eso pasa, en los mandos medios y en los mandos inmediatamente inferiores. Es decir, hay toda una estructura que requiere presencia de mujeres profesionales, que son los espacios donde al final es donde se está decidiendo. Las políticas se construyen a veces de manera silenciosa, en lugares donde la sociedad no puede mirar. Por eso es tan importante que tanto en el Congreso como también en los puestos donde se deciden las políticas, haya mayor nivel de paridad en términos de género. Ya lo veremos, yo creo que es muy pronto para hacer afirmaciones porque todavía no se han nombrado todavía, pero me parece que va a haber un esfuerzo importante para darle mayor participación a las mujeres en el resto de las estructuras de gobierno, tanto a nivel ejecutivo como a nivel, a nivel de las instituciones del Poder Ejecutivo en términos generales. Pero tu visión, Olaya, como politóloga de las cuotas, entendemos que sin ellas no hubiésemos tenido la juventud y las mujeres estas participaciones, o claro por el que sí. estamos abogando por la meritocracia, que es muy difícil si no se No, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, las cuotas han jugado un papel fundamental. Porque hablar de meritocracia en un contexto cultural que le es adverso a una parte de la población no es justo. Sencillamente no es justo. Porque el contexto cultural que le da menos valor a las mujeres o menos participación a las mujeres está ahí todavía intacto. Y para mí, una de las instancias que a ser intervenidas es justamente el hogar, la familia. Que mientras no se democraticen las actividades de cuidado y se importanticen y el Estado tenga un mayor nivel de intervención en el cuidado de las personas envejecientes, etcétera, todo va a seguir igual. Entonces las cuotas, tanto para los jóvenes como para las mujeres, ha sido fundamental para tener la participación que tenemos hoy. Sin esa, la situación fuera peor todavía. Entonces, claro, lo que yo sí creo es que la cuota debe ser superada por la paridad, que ya debemos caminar hacia la paridad. Yo creo que ya debemos de dejar de hablar de cuota para hablar de paridad, que es una demanda mucho más importante y donde los gobiernos debemos obligar a los gobiernos a que cumpla con ceder una parte importante o la mitad de los cargos a las mujeres, pero para eso hay que hacer un trabajo también dentro de los partidos políticos, porque mientras no tengamos paridad en los órganos de gobierno, los partidos políticos, eso se va a traducir en las candidaturas y se va a traducir también en los puestos de dirección del Estado. Entonces, hay que meterle el ojo a la dirección de los partidos políticos. Hasta que no tengamos paridad en la dirección de los partidos políticos, vamos a seguir reproduciendo inequidad en el resto de la sociedad. Olaya, participación precisamente es lo que hemos tratado de comunicar a través de estos 5 años de Así las Cosas, deberes, derechos. Nos encanta la cobertura de manifestaciones, de marchas. ¿Qué esperar, PRM, de la manifestación popular de la gente, dada la cultura política que pienso ha estado cambiando? Ya las cosas no son tan banales, hay una juventud un poco más interesada en un país politizado que es pelota y política pelótica, cada vez más a través de las redes sociales, de los videos, muchachos y muchachas que mandan unos fuetazos, a cualquiera le hacen temblar, ya no es como antes. ¿Qué espera PRM entonces en ese sentido? Yo creo que efectivamente vamos a tener 4 años de mayor nivel de vigilancia y participación, y eso es muy bueno. Es muy bueno. Yo creo que hay un ánimo de participación y eso lo estamos viendo en las nuevas candidaturas que tuvimos y candidaturas que tuvieron éxito. Yo creo que esas candidaturas como la de Horacio y como la de otros candidatos jóvenes también a nivel municipal, yo creo que eso sirve de estímulo para la participación política de muchos jóvenes que han estado participando en los movimientos sociales, en las protestas, y que hay que dar el paso hacia adelante, porque la política tiene que ser hecha por buenos políticos, y si son jóvenes, mejor todavía.
al menos de los técnicos que se han designado hasta el momento, vemos una apertura y una comunicación desde hace muchos años con la sociedad civil, que van a las manifestaciones, a los grupos, que se reúnen, que están en los informes, en las investigaciones. Eso nos da bastante tranquilidad de que será escuchada la ciudadanía, de que esas demandas no serán llevadas al zafacón, que habrá una negociación constante. Al menos es lo que veo y lo que pienso, Olaya. Así es. Bueno, yo espero eso. Yo creo que hay mucha gente comprometida con temas que han sido militantes en temas de carácter social, que vamos a tener mayor espacio porque los cambios permiten eso, que temas que tradicionalmente no son tocados por temor a las élites ya pueden ser más manoseados. Y de hecho, lo que resultó, por ejemplo, con el tema de la candidatura de Faride y con esta campaña, una campaña sucia de intento de enfrentarla con los sectores religiosos, los resultados nos dicen a nosotros de que la manipulación como sea, religiosa, política, económica, tiene un límite. La manipulación tiene un límite y cuando hay una transparencia en la candidatura, en el discurso y sobre todo hay una historia y un accionar que demuestre cuál es la decisión de ese candidato o candidata, yo creo que la manipulación tiene una gran barrera para continuar y tener efectos positivos. Y eso es lo que ha pasado. Sobre todo hay temas, por ejemplo, con el tema de las tres causales, que se requiere decisiones importantes en ese sentido. El tema de la educación sexual en las escuelas urge. O sea, hay temas que por temor a las élites tradicionales, sobre todo las élites religiosas, yo creo que con las élites y menos con las élites, con los sectores religiosos hay que conversar con todos. Esos temas hay que conversarlos. Si algo le ha faltado al tema de el aborto y al tema de la educación sexual es más conversación, poner en escena cuando hablamos de educación sexual de qué estamos hablando, cuál es la información que deben manejar los niños a determinada edad, qué es lo que realmente se está motivando, qué es lo que se puede, cuáles serían los resultados de que un adolescente tenga acceso a métodos de planificación. Eso sería motivarla a que tenga relaciones sexuales o evitar que una adolescente quede embarazada. Son conversaciones que hay que tener libremente en un espacio de respeto, porque si algo le ha faltado a la sociedad dominicana son espacios de conversación y discusión de temas que han sido tabú por mucho tiempo. A propósito de esas conversaciones y tabúes, Olaya Dotel, politóloga, ya para concluir, sabemos que tienes otros compromisos. Me gustaría escuchar de ti, para toda la teleaudiencia, la importancia de pertenecer a partidos políticos o a movimientos sociales o agrupaciones. ¿Y a qué me refiero? A mí me duele y me molesta cuando se coloca a toda la generalidad de mujeres y hombres en un cajón de corruptos, de mentirosos, de estafadores. Y es que la política, de una forma u otra, nos afecta o nos salpica al menos. Yo quiero escucharlo de ti, Olaya. Mira, la política atraviesa la vida de todos y todas. La posibilidad de tomar decisiones, tener opciones en la vida, pasa por decisiones políticas. Nadie se puede excluir de la política. Y todo el mundo, por tanto, debe participar de una forma u otra. No es obligatorio para hacer política entrar a un partido político, pero sí interesarse por las decisiones que toman los políticos y que va a afectar nuestra vida. ¿A dónde podemos ir? ¿Qué podremos hacer? ¿En qué podremos invertir? ¿Hasta dónde podremos llegar nuestra vida, nuestros hijos? Entonces la política es determinante en la vida de la gente y yo estimulo y promuevo que la gente participe en política a través de las organizaciones sociales, a través de las organizaciones políticas, a través de las instancias que se van creando en los ayuntamientos, en los consejos de las sectoriales, ya sean de educación, de salud, etcétera. Hay que estar presentes, porque si algo ha demostrado la democracia es que para poder representar hay que estar. El que no está representado. Así que no seamos analfabetos políticos, como decía Bertolt Brecht, me encanta leer sobre. Gracias, Olaya Dotel, politóloga, amiga, aliada
de este espacio. Nos encanta conversar contigo y los minutos siempre son de muchísima calidad y aprovechamos todas tus intervenciones. Muchas gracias. Un abrazo para ti, Tatiana, y todo tu público. De regreso, muchísimas gracias por el favor de su sintonía. Seguimos compartiendo datos de interés en cuanto a la participación en las elecciones congresuales y presidenciales del pasado 5 de julio. Hablemos de juventud. La provincia Bauruco tiene a la diputada más joven del país con 26 años de edad, Olfani Méndez. Ella representará a esta provincia por el Partido Revolucionario Moderno y en el caso de Farideh Raful será la senadora más joven, 40 años, ambas mujeres. No estamos hablando del senador, la senadora más joven. Anteriormente había sido Ignacio Paliza. La matrícula de legisladores jóvenes para este periodo legislativo que inicia el próximo 16 de agosto se triplica en comparación al pasado cuatrienio, donde solo hubo 6 jóvenes. Pues a la fecha se perfilan como ganadores 20 diputados menores de 35 años. Tenemos que mencionar algunos de esos nombres. En el caso de Orlando Jorge Villegas, del PRM, del Distrito Nacional, circunscripción número 1, 29 años. También el caso de Fabiana Tapia, del PLD, por San Juan, 30 años. Debemos mencionar el nombre de Rogelio Alfonso Genao, del PRSC, correspondiente a La Vega, con 31 años de edad. Priscila de Olio, del PLD, por María Trinidad Sánchez, 29 años, resultó electa. Braulio de Jesús Espinal, del partido PRSC, Santiago, 30 años. Estamos mencionando menores de 35 años, de acuerdo a lo que dice la Ley de Juventud, ¿cierto? Brenda Ogando, del PRM por Asua, 26 años de edad. Otra persona que cabe destacar es Omar Fernández Domínguez, por la Fuerza del Pueblo, del Distrito Nacional, 27 años, hijo del expresidente de la República, Leonel Fernández. José Horacio Rodríguez, de Alianza País, Distrito Nacional, circunscripción número 1, 30 años. Estos dos últimos son de hecho los más votados de la circunscripción número 1 de nuestro distrito. José Horacio fue el más votado de la capital, asunto que aplaudimos. Y como sabemos de los resultados a nivel presidencial, cabe puntualizar, de las 32 provincias, Abinader ganó 24 y Gonzalo 8. Junto a estas informaciones pasamos a la entrevista de Paloma Fernández, quien es abogada, especialista en Derecho Público. Hablemos de participación social, de cuáles son esos mecanismos que tenemos a nuestra disposición, que debemos consultar nuevamente y que en adelante estaremos profundizando en otras entrevistas para conocer al dedillo estos mecanismos. Gracias por mantener sintonía. Momento de conversar con Paloma Fernández, quien es abogada, especialista en Derecho Público, entre otras materias, y qué bueno tener la oportunidad de contar con su voz, con su expertise para hablar de los mecanismos de participación. Esto surge a propósito de algunas publicaciones a través de su cuenta personal en Twitter, de las cuales nos hemos hecho eco, hemos comentado en diferentes grupos, y qué bueno tener la oportunidad de una joven que pueda servir de canal de información, de consulta, de debate a través de las redes sociales, porque en este espacio tenemos ya 5 años abordando los temas de deberes, derechos, con mayor incidencia en los asuntos públicos en el Estado. Y bueno, hemos nombrado para esta emisión Ya se fue, ¿y ahora qué? A seguir participando a través de los diferentes instrumentos legales que tenemos. Paloma, bienvenida así las cosas, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas para esta conversación, qué bueno tenerte con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Tatiana, y por el trabajo que llevan haciendo tanto tiempo, precisamente para empoderar a otras personas de cómo utilizar sus derechos y cumplir con sus deberes como ciudadanos. Así es, no importa el color, no importa la sigla partidista, tenemos que estar alertas, tenemos que conocer cuáles son los mecanismos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas. A ver, empecemos por la Constitución y luego vamos comentando un poquito sobre esa legislación que tú comentabas. Ley 204 de libre acceso a la información pública, que hemos hecho un programa sobre ello hace unos años. También la Estrategia Nacional de Desarrollo y demás. Adelante. Bueno, tradicionalmente nosotros entendemos que el derecho a participar viene limitado a las elecciones, en ese elegir y ser elegido.
porque es uno de los procesos más multitudinarios, porque va una gran cantidad de personas, hay un proceso largo y tortuoso para la población en términos del bombardeo mediático que sufrimos, pero realmente tanto los textos legales como acuerdos internacionales sí tienen previstos que uno participe activamente aún después de las elecciones. Como tú bien decías, nuestra propia Constitución, al hablar de un desarrollo sostenible y al hablar de un Estado democrático, no es solo un Estado democrático en elecciones, sino un Estado en el que la democracia se ejerza en cada una de las labores que realiza. Nosotros ni siquiera el 2004, que es cuando viene la Ley de Acceso a Información Pública, sino desde antes de eso, hay legislaciones que hablan sobre cómo la gente puede acceder. Por ejemplo, la Ley General de Juventud habla sobre la necesidad de realización de un Plan Nacional de Juventudes, que este año casualmente se completó y que tiene que hacerse precisamente en consultas con los jóvenes. Ya la Ley de Acceso a Información Pública, que por lo general nosotros entendemos que habla sobre cómo yo le puedo preguntar a niño sobre un tema en específico, realmente te habla de que la administración, número uno, no solo tiene que permitirte preguntarle, sino que te facilite la información. Porque no es lo mismo que a mí me pongan un estado complicadísimo o una descripción legal muy profunda que necesariamente el ciudadano de a pie no comprenda, a que a mí me expliquen con cierto detalle, mira, el Cabildo funciona así, tenemos este tipo de proyectos, tenemos este tipo de visiones y queremos compartirlas contigo y que tú nos des una retroalimentación. Desde esa ley ya hay un impulso de una obligación positiva, es decir, que el Estado tiene que hacer lo posible, primero para que tú entiendas la información que tiene y segundo para que tú puedas participar. Y ya esto se fue concretado en otras leyes, como la Ley de Planificación y Desarrollo, que plantea los esquemas de precisamente planificación de proyectos estatales, la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que creo que ya para otras preguntas podemos irnos un poquito más profundo. Más profundo, claro. Exacto. Y una de mis leyes favoritas es la Ley 107-13 sobre derechos y deberes de los ciudadanos. Si hablamos del cumplimiento de estas leyes, tú que estás inmersa en esos temas, ¿cómo evalúas tú, tanto desde los ciudadanos hasta de los representantes, directores, gerentes, ministros, todo funcionario público, hombre o mujer de Estado? ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente ha sido un asunto que ha ido en constante desarrollo, porque si bien es cierto que no tenemos el mejor Estado, a veces nosotros los ciudadanos somos críticos hasta en daños con lo que tenemos, porque no vemos que todo es producto de un proceso. Realmente tenemos muchas debilidades respecto a la participación ciudadana para la construcción precisamente de esa aspiración democrática. Pero hay algunos avances, por ejemplo, en municipios que sí se cumple con el presupuesto participativo, que vendría siendo la figura en el que varios proyectos y planes son desarrollados a partir de vistas públicas que se hacen con los municipios del hogar. Hay algunas instituciones que sí tienen abiertos los procesos de consultas públicas en los que se ponen a vista de todos, especialmente por medios digitales, proyectos de reglamentos que van a afectar a personas, a grupos en específico, y así uno tiene un plazo para opinar, pero definitivamente hay un área de mejora. Primero, fíjate cómo ese tweet quizás se empezó a hablar mucho de él, pero esos son temas que la ley lo tiene desde hace mucho tiempo. No son temas nuevos y son pocos los que los manejamos. Y no debe ser un privilegio que sea poca gente que lo sepa, sino que el Estado activamente tiene que decirle, mira, tú puedes seguir participando, mira, ciudadano, a mí me interesa que tú que vives en esta calle y yo quizás vaya a devolver la vía porque entiendo que es mejor para el tránsito, lo sepas. Eso por un lado. Esa información de que esa habilidad del ciudadano de saber que eso está pasando. Pero la responsabilidad estatal no puede negarse. Y también es la capacidad de habilitar espacios para eso. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Yo puedo hacer una consulta pública, pero no todo el mundo va a tener acceso a esa consulta pública, porque vamos a decir, vuelvo al tema de los ayuntamientos, porque son temas locales y son más cercanos. El gobierno más cercano.
si yo estoy haciendo una consulta pública y la hago aquí en el ayuntamiento del distrito, no por hablar de esa alcaldía en específico, por si acaso, puede ser que la gente de la circunscripción 1 pueda ir, pero a la de la circunscripción 3 se le complique por el tránsito, porque tienen otras labores, por 1.500 cosas. Entonces, también la administración tiene que llevar estos espacios para que sea posible. Ahí sí donde se hace de muchas formas. A veces no es bueno compararnos con países con un esquema de desarrollo diferente, pero en el caso del Reino Unido, ellos tienen unos esquemas de participación pública en el que en Internet ponen los temas, los proyectos, te ponen todo el proceso, pero cuando finaliza el proceso, ellos te dicen qué parte y de quién tomaron en consideración en la decisión tomada. Entonces, se ve que no es una participación porque sí o por cumplir con un requisito de la ley, sino es que es una participación que se ve y se solidifica en esa construcción del desarrollo que quiere esa sociedad en particular. Desarrollo de la sociedad que va de la mano de la preparación académica, de insertarse en grupos sociales, que va desde el colegio, la universidad, las juntas de vecinos, o sea, participar de una forma u otra, pero hacerlo. Hay una de esas leyes que entiendo yo, tú me corregirás, Paloma, de las que menos quizás nosotras comentamos, de las que la ciudadanía quizás se muestra un poco más apática, y es la de planificación e inversión pública. Solamente cuando hay un reportaje de fondo de investigación periodística, cuando hay un escándalo, nos interesamos en saber dónde han estado dirigidos esos recursos de todos y todas. ¿Qué piensas tú de esta ley? ¿Algunas reformas importantes de esta y las demás? ¿Fortalezas, debilidades en sentido general? Porque ya nos tienes que prometer que en adelante vamos a profundizar y a conocer estas leyes y a repasar estos mecanismos que la gente tiene que saber. A mí me parece que el régimen de planificación de nosotros, en lo que está escrito, es un tanto completo, porque realmente prevé que la gente la incluyan desde el principio. Inclusive la ley 107-13 habla de que en todo momento en el que tú estés haciendo un proyecto, un plan o un reglamento, tú puedes como administración pública hacer una nueva ronda de consulta, precisamente para que si pasa algo en específico, con esa comunidad o con ese grupo de personas que va a ser afectada, sean parte de la decisión final tomada. El problema viene siendo, entiendo yo, que a veces lo vemos como un inconveniente o como que quizás quienes están ahí no comprenden en su interés a lo que se está haciendo. Pero entonces esos son otros temas que hay que atacar, pero sin dejar de hacer eso. Que atraviesa lo político y los compromisos políticos y demás, ¿cierto? Perdón, ahí se me perdió un poco el sonido. Un poco más allá de las competencias de las personas que están facultadas, ¿no?, para estar en esas posiciones, claro. Exactamente, pero al mismo tiempo uno le enseña a la gente haciendo, y uno desde niño, por ejemplo, que jugaba a cualquier cosa, a ser profesor o a ser la enfermera, uno aprendía ciertas cosas que no se van a trasladar completamente al aspecto técnico, pero sí ciertos cuidados. Entonces, de por sí somos un país que tenemos ciencias deficiencias en nuestra formación cívica, sí. Pero tú no puedes esperar totalmente a que venga una generación totalmente nueva con un conocimiento cívico, porque te vas a encontrar con un choque intergeneracional de que hay una generación que entiende una cosa y hay otra que no entiende eso porque simplemente nunca tuvo esa formación y no se crió con eso. Entonces, para evitar eso, tú también a través de esos sistemas puedes impulsar eso. Claro, es mucho más sencillo decirlo que hacerlo. Y ahí es precisamente donde está el reto, en la traducción de esto. La traducción y llevar la información de forma certera, cercana, invitando a todos los sectores a que participen. Quizás somos muy políticos para algunas cosas, pero en términos de demandas no utilizamos los canales institucionales, utilizamos los medios de comunicación, las redes sociales para quejarnos, pero no agotamos a veces esos procesos de forma adecuada. También sobre eso vamos a anotarlo porque en adelante queremos hacer un programa sobre ello. Algo que quieras sumar a esas publicaciones, a tus comentarios, al llamado ciudadano para investigar, volver a leer,
quizás capítulos, artículos de manera puntual, asunto que nos podamos involucrar cada día más en los asuntos públicos. En conclusión, no nos privemos nosotros mismos por creer que no podemos. Nadie nace sabiendo cómo participar en sociedad. Hay temas que son muy técnicos, pero que uno de forma humilde puede opinar. Por ejemplo, hay temas de consulta pública que no manejo, pero aunque sea veo qué conversaciones se tienen, porque ya cuando viene un tema, la opinión pública, que viene a veces empapado de algunos matices políticos, sí, uno se da cuenta qué realmente es el matiz político y cuál es el matiz técnico, y se hace uno su propia opinión. Queda de nosotros también construir nuestra nación, no es solamente responsabilidad de los gobernantes, sino nosotros en el día a día. Y si esos son los caminos que tenemos, aunque sea un poquito difícil al principio comprender todo, debemos hacer aunque sea un poquito del esfuerzo. Claro, mayor participación, por eso abogamos, pero es tarea ciudadana. Paloma Fernández, abogada, especialista en Derecho Público, a quien invitamos desde ya a la mesa en nuestros estudios, allá en Teleradio América, cuando acabe todo esto, para tener una conversación más cercana, aunque mantengamos la distancia física que se requiere, pero abordar todos estos temas que son primordiales para nuestro programa y nuestra plataforma televisiva. Muchísimas gracias, Paloma, éxitos, y en adelante yo espero que puedas recibir esa invitación nuevamente nuestra. Desde ya la promesa pública, ¿verdad que sí? Muchas gracias a ti, Tatiana. Un placer estar contigo. Gracias. No quiero despedirme sin antes agradecer la participación de Paloma Fernández y de Olaya Dotel para esta misión. Tampoco quiero dejar de recordar que la República Dominicana tiene 20 años celebrando elecciones sin una segunda vuelta electoral contemplada en la Constitución, cuando los candidatos no alcanzan el 50% más uno de los votos emitidos durante la contienda. Esto es importantísimo recordarlo. La última doble vuelta electoral se celebró el 30 de junio de 1996 entre Leonel Fernández, del PLD, y el fenecido José Francisco Peña Gómez, del PRD. En aquel certamen, Fernández se impuso con el 51.25% de los votos, tras recibir el apoyo del Partido Reformista. Ustedes se lo recuerdan. Sería bueno recordar que en las pasadas elecciones municipales, un total de 19 mujeres fueron electas como alcaldesas en variadas localidades del país, lo que representa el 12% de los nuevos titulares que estarán dirigiendo los ayuntamientos de los 158 municipios de República Dominicana. Estos son datos de interés. Estos resultados muestran un leve descenso con relación a las elecciones del 2016, cuando el género femenino alcanzó el 12.7% de las alcaldías. Ese descenso. Y uno de los temas del momento es la designación del o la representante del Ministerio Público. La persona que más se ha propuesto es el nombre de Miriam Germán, quien fue acusada por el procurador Jean Alain Rodríguez de tener encuentros privados con el acusado en el expediente de Odebrecht, tema que tratamos arduamente en Así las Cosas. Esto durante la entrevista que se realizó por los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y que fue bastante mediático, y bueno, otros colegas de la comunicación han apoyado y abordado. Se puede apreciar una abstención electoral de un 50.32%. Esto así porque, de acuerdo a los boletines de la Junta Central Electoral, de 7 millones de dominicanos que estaban hábiles para sufragar, hay una participación de 3.741.222, un 49.68% de personas, de acuerdo a ese conteo de los colegios electorales. Se recuerda que a nivel local había 16.001 colegio electoral y en el exterior 1.099, con los que suman 17.100 mesas de votación. Esto es importante. Ahora, en otro tema, un dirigente del Partido Revolucionario Moderno fallece en el sector capitalino Simón Bolívar, fuera del centro de votación. Esto en cuanto al resumen, ¿no? La Policía Militar Electoral confirma
que el tiroteo ocurrió a las puertas del centro de votación instalado en el Politécnico Nuestra Señora del Carmen y que los disparos que produjeron la muerte del señor Pérez los ocasionó un individuo solo conocido como Andy, el cual, bueno, pues se ha dado a la fuga y fue capturado posteriormente. Esto en cuanto al resumen ya final de las informaciones más importantes en torno a nuestro proceso electoral del pasado 5 de julio. Resta despedirnos, abogar porque respetemos las medidas de sanidad, de distanciamiento físico y social que se amerita de la Organización Mundial de la Salud, de nuestro Ministerio de Salud Pública, de nuestro Estado y, por supuesto, esperar con mucho positivismo las nuevas designaciones, decisiones, acciones del PRM a favor de todos y todas, que haya una mayor institucionalidad, mejor y fortalecida democracia y ¿saben qué queremos nosotros? Desde Así las Cosas, una mayor participación de ustedes, la ciudadanía dominicana. Seamos ciudadanos, ciudadanas, no habitantes. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por acompañarnos.